analizar un poco esas demandas, repasar lo que se ha hecho, lo que está pendiente y de cómo se ha encauzado esta reforma. Está con nosotros el expresidente de la FECH, Andrés Filbaum. Andrés, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Verónica, qué tal? Bien, lo decía yo en el encabezado, a veces entre tanta iniciativa que se lleva al Congreso, entre tanta información, se pierde un poco la perspectiva de qué era lo que exactamente se había pedido, qué es exactamente lo que se ha concretado a nivel de reforma y por qué sigue este descontento en el mundo estudiantil de cómo el gobierno ha llevado un poco la reforma. ¿Nos puedes ordenar un poco el panorama para que nuestros televidentes también entiendan el contexto en el que vamos a conversar? Sí, por supuesto, me parece de hecho que es un ejercicio tremendamente importante porque hay una confusión enorme, que más encima se mezcla con la crisis política y efectivamente a veces cuesta pararse un poquito más arriba e intentar ver el mapa completo. Exacto. Los estudiantes desde el 2006 y con más fuerza desde el 2011, lo que hemos estado pidiendo, bueno, yo ya no soy estudiante, pero me siento plenamente representado, ha sido cambiar la lógica de la educación, de que hoy día se ordena bajo criterios de mercado, es decir, que se transa como un negocio más, a que sea garantizada por el Estado como un derecho social. Yo diría que ese es el eje fundamental que ha estado en el centro de las movilizaciones. Y es finalmente porque esta lógica de mercado es la que ha endeudado, la que ha segregado, la que ha precarizado la educación. Este gobierno sale electo básicamente con esas banderas, sale electo con una principal consigna de educación pública, gratuita y de calidad. Incluso Michelle Bachelet, cuando gana, en su discurso dice: este es el triunfo de los que marcharon el 2011, es decir, intentando recoger las banderas de los estudiantes. Sin embargo, lo que uno ha visto en sus reformas son meramente inyecciones de recursos, que tampoco son muchos recursos, pero inyecciones de recursos a un sistema que se mantiene básicamente idéntico. Es cierto que se regulan algunos de los peores excesos del mercado. Por ejemplo, cuando se pone fin al lucro a nivel secundario, pese a que se mantienen ciertos resquicios, como el tema de los arriendos, pero incluso si nos olvidamos de eso, claro, se regulan ciertos excesos del mercado, pero no se logra construir un sistema en el cual el Estado garantice la educación para la mayoría de sus estudiantes. El mejor ejemplo es lo que está pasando ahora con la gratuidad. Cuando se plantea la gratuidad para el CRUCH, comenzando con el CRUCH, es una señal de continuidad de un modelo que fue impuesto el año 81 en dictadura, tremendamente potente. Lo que están diciendo es, en vez de utilizar la gratuidad para poder rediseñar todo el modelo, que es finalmente lo que están pidiendo los estudiantes, se hace todo lo contrario. Se dice, bueno, mantengamos el modelo más o menos tal cual está, donde están las universidades antiguas y las universidades nuevas, totalmente desreguladas, donde no existe educación pública, verdadera educación pública con investigación orientada a los problemas de Chile, con diversidad en sus salas de clase, y todo lo contrario, se mantiene entonces este sistema y efectivamente se le mete más plata. Y eso en ningún caso es lo que se ha estado exigiendo, porque meterle más plata a este sistema es como agarrar un saco que tenga un manso hoyo en el fondo y meterle plata para que se siga en el fondo cayendo hacia abajo, pero en ningún caso solucionar los problemas principales de segregación, de pérdida de sentido de la educación. ¿Para qué estamos educando? Entre tantas otras preguntas fundamentales que en ningún caso ha habido disposición a discutir en forma democrática. Andrés, uno de los argumentos que se dio de por qué la gratuidad iba a comenzar con aquellas universidades que están dentro del CRUCH era porque pasan varias cosas. Los recursos no alcanzan en este minuto para cubrirlos a todos y porque finalmente, para empezar por la gratuidad, decían desde el gobierno, había que tener alguna certeza mínima de que esas universidades efectivamente contaban con ciertos estándares de calidad, de cuerpo docente, de infraestructura, etcétera, que permitía entonces poder dar esa gratuidad en un lugar en el que realmente valiera la pena antes de meterse en las otras. Ese argumento a los estudiantes, ¿por qué no les hace sentido? Yo quizás partir diciendo que la lógica de la gradualidad es una lógica que los estudiantes siempre hemos recogido. Uno entiende que un cambio tan grande como el que se pide para el sistema educacional no se puede construir de la noche a la mañana y por lo tanto se requieren pasos intermedios. Sin embargo, aquí esto parece más bien una excusa muy propia de un gobierno, además muy acostumbrado a la cuña, pero muy poco acostumbrado a la reforma. Una excusa para no explicar qué es lo que están pensando realmente. Porque si es que dijeran, bueno, vamos a partir con el CRUCH, pero en realidad estas van a ser las universidades que nosotros creemos que hoy día cumplen con los criterios, o más bien, hacia acá tienen que caminar las universidades para poder cumplir con los criterios para ser consideradas dentro de un sistema público, esa excusa tendría sentido. Sin embargo, cuando hoy día nosotros vemos cuáles son los criterios que el Ministerio ha mencionado, son solamente criterios de carácter económico. Se les pide no subir mucho los aranceles porque para que la plata alcance, se les pide no aumentar la matrícula. Esta lógica de no aumentar la matrícula es la mejor demostración de que no hay ninguna claridad. Sí.
Si es que las universidades del CRUCH son aquellas que el gobierno estima que son las que cumplen los criterios que ellos quieren, qué mejor que se expandan para que más estudiantes puedan estudiar en la educación pública, pero todo lo contrario. Se les pide que no expandan la matrícula. Entonces lo único que se ve es que hay criterios para que el gobierno no tenga que desembolsar más recursos, pero no hay ninguna lógica de cómo la educación pública finalmente se abre a la participación democrática de la sociedad. Que eso finalmente es la lógica de la educación pública, que la sociedad tenga algo que decir. El mejor ejemplo es el famoso tema del aborto de la Universidad Católica. Si es que la sociedad democráticamente, mediante las formas que se organiza, decide que quiere que haya aborto, entonces todas las universidades que se precian de ser públicas debiesen incorporar el aborto en sus mallas curriculares, porque finalmente están abiertas a un debate público. Ese tipo de lógicas son las que el gobierno no ha estado dispuesto en ningún momento a transparentar. Nadie sabe cuál es la reforma educacional que el gobierno quiere hacer. Lo único que uno ve es una improvisación tras otra, ver cómo hacer cuajar una cantidad de recursos que es muy baja, porque están delimitados por una reforma tributaria que no estuvo dispuesta a tocar a las mineras. Bueno, ahora que sabemos que Luxich y que Ponce Lerú son las que financian la política, uno entiende mejor que antes por qué no estuvieron dispuestos a financiar, a gravar también a la gran minería, pero como hay poca plata, entonces lo que se hace es hacer una reforma educacional muy chiquitita, en vez de haber hecho el ejercicio razonable, que era decir qué reforma educacional queremos, más bien qué sistema educacional queremos, qué reforma educacional nos permite caminar hacia ella y cuántos recursos necesitamos para ella. Se hizo acá todo de atrás para adelante. Ahora, Andrés, hay también una mirada desde la ciudadanía de que el movimiento estudiantil en su generalidad también parece ser intransigente, entendiendo todos los desperfectos y los inconvenientes que ha tenido el gobierno para llevar adelante la reforma. Acuérdate que la misma presidenta Bachelet reconoce que esta reforma partió al revés y que debió haber puesto la calidad y otro tipo de antecedentes antes que el final lucro al copago y la selección, solo por poner un tema a nivel secundario. Pero ¿pasa también que la gente siente que el movimiento estudiantil también ha sido intransigente? Yo no tengo esa sensación. O sea, a mí me parece que es tremendamente potente que llevemos ya 5 semanas de movilizaciones, con muchísimas universidades en toma y en paro, pero además con marchas todas las semanas muy, muy grandes de los profesores, de los universitarios, y todas las semanas salen decenas, cientos de miles de manifestantes a la calle. A mí lo que me parece impresionante es que con ese escenario, y más encima con la crisis de legitimidad que tiene el gobierno, donde perdió toda conducción política de lo que ocurre en el país, no haya ninguna disposición de sentarse honestamente con los estudiantes y con los profesores para discutir qué reforma educacional vamos a hacer. Este es un gobierno que evidentemente está perdiendo el rumbo, no solamente en educación, sino que en general. La agenda se le fue de las manos y dan un golpe de ciego tras otro para intentar retomar el rumbo, pero con un nivel de confusión bien impresionante. Y la reforma educacional es básicamente la reforma que más ha exigido la sociedad chilena. Sería un tremendo primer paso para intentar dar solución a la crisis política y en vez de intentar construir un gran acuerdo democrático con las fuerzas que han impulsado la reforma, lo que se hace es despreciarla. El caso de los profesores es paradigmático. Estuvieron 2 meses conversando con ellos para hacer luego una propuesta de reforma que excluye absolutamente todas las visiones de los profesores. No es casualidad que prácticamente todos los profesores de Chile, el 97% de ellos, decidieron votar en contra de esta propuesta de reforma de la carrera docente que hace el gobierno. Por ejemplo, solo para tomar uno de los aspectos, porque la carrera docente tiene un montón de artículos, pero solo para tomar uno, y es de las cosas que a mí en lo personal me cuesta de verdad entender. ¿Por qué un profesor tendría que poner reparos a que se le evalúe 1, 2, 3, 20, 4 veces si lo que estamos buscando es que los profesores que hoy día ejercen esa labor tengan una calidad probablemente infinitamente más alta de lo que hoy día en algunos colegios o en algunas universidades exigen? Entonces, hay también una percepción de que frente a ciertas exigencias que se quiere poner para poder garantizar calidad, hay un gremio que no cede. Yo creo que es muy bueno que hagas esa pregunta porque efectivamente a nivel de sentido común da vuelta a este mito claro, de que los profesores no quieren evaluarse, pero eso es un mito. No es real, los profesores han manifestado una y otra vez que están de acuerdo con que se les evalúe, pero la evaluación por un lado tiene que ser útil para mejorar su desempeño, no solamente con una base de desconfianza de intentar permanentemente encontrar cuáles son sus errores, sino que fundamentalmente una evaluación que tenga que ver con lo que ocurre en la sala de clases para que efectivamente les sirva de retroalimentación. Ya, pero cuando uno va a dar una prueba, Andrés, y tú también fuiste estudiante, es como que yo vaya y me acerca al que me va a evaluar y le digo, ya, yo voy a dar la prueba, pero yo le voy a decir las cosas que quiero responder porque yo me voy a adecuar a lo que yo quiero. Pero la evaluación en
entre pares es tremendamente importante entre profesionales. Si acá lo que nos están diciendo es que los profesores tienen que responder pruebas que fueron diseñadas por los mismos expertos del Mineduc que diseñaron un sistema educacional que se cae por todas partes. Entonces, ¿por qué tendríamos que confiar más en los expertos del Mineduc que los profesores para saber qué es lo que se requiere en la sala de clases? Pero no solamente eso, o sea, las pruebas que les quieren hacer a los profesores son pruebas que tienen que ver solamente con conocimientos de la materia específica que supuestamente ya aprendieron en la universidad. No hay nada finalmente que les ayude a ver cómo están conversando con sus alumnos cuando tienen problemas, cómo están siendo capaces de preparar sus clases, cómo está, por ejemplo, su capacidad oratoria. O sea, todo aquello que se juega en el momento mismo de la sala de clases no es parte de la evaluación docente. La evaluación docente es una cuestión tremendamente reduccionista que intenta agarrar una cuestión tan compleja como un proceso educativo de un profesor hacia sus alumnos, transformarlo en un numerito y que ese numerito luego se transforme en el sueldo de los profesores. Es una cuestión que finalmente estresa no solamente a los profesores, sino que todo el sistema educativo, porque un profesor, en vez de estar preocupado de poder preparar su clase, de poder saber cómo están sus alumnos, su situación familiar, por qué les está yendo mal en las pruebas, por qué no están yendo a clases, en vez de preocuparse finalmente de la cuestión compleja que uno quiere que un profesor haga, tiene que simplemente dedicarse a responder pruebitas de alternativas para poder mejorar su sueldo, porque si no su sueldo definitivamente no le alcanza. Entonces la evaluación docente, en vez de mejorar el proceso educativo, lo que hace es empeorarlo porque obliga a los profesores de preocuparse de cuestiones que son secundarias y, por supuesto, reforzando la idea de que los profesores son incapaces de evaluarse entre sí. Yo no creo que a ti te pregunten cada 2 semanas una pruebita para saber cuánto sigues sabiendo de periodismo. Yo estudié ingeniería y no me siguen haciendo pruebas de cálculo y de álgebra todas las semanas porque se asume que yo salí de la universidad y sigo sabiendo lo que sabía antes. Pero cuando se quiere mejorar un sector, suponiendo en este mismo ejemplo, si ahí hubiera una ley que quisiera mejorar el periodismo y para eso yo me tengo que someter a las pruebas. Pero sí, pero pruebas que sean útiles. Y yo también soy ingeniero y ojalá que estén evaluando cómo yo me enfrento a los proyectos de ingeniería. Yo estudio transporte, entonces claro, ahora estoy trabajando en la universidad. Ojalá que también vean la investigación que haga, pero no que me sigan repitiendo las preguntas que me hicieron en la universidad. Eso no sirve absolutamente de nada. Lo único que hace es estresar el proceso educativo y suponer además que los profesores son flojos y que por lo tanto ya se les olvidó todo lo que sabían de antemano. Y más encima, aquellas cuestiones que de verdad hacen tremendamente difícil la labor de un docente, como la cantidad de alumnos por sala o el tiempo que tienen para preparar las clases, no se tocan en la reforma educacional. Las horas no lectivas aumentan, pero muy poquito. La OCDE recomienda 50-50 y ahora van a quedar con un 35% de tiempo para poder preparar sus clases, lo cual significa que los profesores siguen sin tener derecho a tener una vida familiar porque tienen que llegar a sus casas a seguir estudiando para las evaluaciones y preparando las clases y siguen teniendo 45 alumnos por sala. Entonces, si lo que nos preocupa es la calidad, por un lado, que las evaluaciones docentes permitan retroalimentar la labor que hace el profesor, que es lo que los profesores han venido exigiendo, nunca han dicho que no se quieren evaluar, y además mejoremos las condiciones en la sala de clase. Andrés, cuando uno escucha al Ministerio de Educación, escucha a los estudiantes, escucha a los profesores, siempre se habla, o al vocero de gobierno, uno escucha la frase clásica de sentarse en una mesa técnica, en una reunión, estamos escuchando a todos los actores para hacer de esto, pero da la sensación que al final se sientan y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el que nosotros nos sentemos a conversar no necesariamente implica que yo vaya a coger todo lo que ustedes como sector, me estoy poniendo en un ejemplo, vayan a demandar, ni que yo como autoridad vaya a ceder o a poner sobre la mesa aquello que se requiere. Por lo tanto, el tema de sentarse a conversar pareciera ser un saludo a la bandera porque nadie transa aquí. O sea, es que cuando uno se sienta a conversar tiene que haber voluntad de llegar a un acuerdo previamente. Y aquí yo creo que hay una responsabilidad política muy clara del gobierno de por qué no ha habido un acuerdo con la sociedad. Ha sido una decisión del gobierno con quienes construyen los acuerdos. Se dio primero con la reforma tributaria. Recordemos que Jorge Aguad, quien en ese entonces era el presidente de los bancos, se autoproclamó como el papi de la guagua. Es decir, la voluntad del gobierno para poder construir la reforma tributaria fue llegar a un acuerdo con los grandes empresarios que iban a estar afectados por esa reforma tributaria. Y que eso hoy día tiene efectos en la reforma educacional. Para ponerle un poco de números a esta cuestión, yo en mi vicio quizás profesional, hoy día el Estado, antes de la reforma, ya gasta aproximadamente 2.300, 2.500 millones de dólares al año en educación superior. Sí. Con la propuesta que hizo el gobierno de gratuidad, se aumentan 500 millones de dólares. Es decir, un 20% de aumento. Claro, no es menor, pero si es que queremos hacer una reforma que permita rediseñar el conjunto de nuestro sistema educativo, evidentemente no es suficiente. Y el problema es que ahí hay un coto muy pequeño, digamos, un límite muy firme, puesto por una reforma tributaria, insisto, que no estuvo dispuesto a tocar a Luxich, a Ponce Lerú, a Angelini, a los grandes financistas de la política. Si al final estos escándalos de crisis política se traducen en la reforma. Y ahora sí, entrando al tema del diálogo.
Recordemos que el 2014 el gobierno hizo esta famosa plan de participación ciudadana, que en su momento tuvo polémica porque el Confech decidió bajarse. ¿Alguna vez alguien conoció cuál fue la síntesis de ese show de participación? No, nunca nadie. Si eso fue una obra de teatro, no hubo nunca ninguna disposición a que allí se construyera algún acuerdo. Este año estuvieron 2 meses dialogando con los profesores y finalmente el resultado fue: muchas gracias por participar, ojalá la fotito. Los profesores no se prestaron para la fotito porque pero la reforma... Porque nadie transa, Andrés, porque cuando se sientan, ninguno de los dos se sientan. El 97% de los profesores están contra la reforma, es porque evidentemente la reforma es mala. Y más encima, cuando incluso se les está subiendo el sueldo, o sea, si es que la postura de los profesores fuese solamente corporativa, tendrían que ser los primeros en salir a defender la reforma. Pero aquí los profesores, y yo acá no quiero defender al colegio de profesores porque tiene varios problemas, pero esta es una movilización que trasciende por lejos a la organización propia del colegio. Sí, el 97% de los profesores que votaron no eran solamente los profesores colegiados, eran de todos los profesores de Chile. Entonces, es que uno cree que los profesores no quieren evaluarse o no transan, lo que uno está suponiendo es que el 97% de los profesores en Chile son flojos o son frescos, porque todos ellos estuvieron en contra de esta reforma. Y es porque es una reforma que no recoge en absoluto lo que han exigido los estudiantes o lo que han exigido los profesores. Y finalmente, cuando a la política le aprieta el zapato con la plata de los empresarios, eso se traduce en las reformas que están construyendo. Andrés, ¿qué pasa con la reflexión de algunos que dicen que esta problemática de la educación que parte en el 2006 y todos sabemos después cómo se va desarrollando hasta los días que corren, el gran pecado y el gran problema que tuvo fue ideologizarse y al final caer en una disputa y en una lucha casi de orden político, ideológico, más que pensar con la cabeza y la sangre fría, decir, perfecto, tenemos que llegar a este objetivo, hay que ser responsable con las arcas del Estado, hay que ser responsables con las demandas de un pueblo que está clamando mayor justicia para que todos puedan tener mejor educación como un vehículo de movilidad. ¿Se ideologizó esta historia? ¿O no? Yo creo que en educación efectivamente hay dos visiones, entonces es imposible que no haya ideología en la discusión, porque uno puede estar de acuerdo con que la educación funcione como un sistema de mercado y decir, está muy bien que el estudiante se endeude porque luego va a tener un mejor sueldo, y suponer que la educación solamente es para tener una carrera, para ganar más plata, y no buscar un sistema educativo que permita el desarrollo del país. O pretender que la educación sea un derecho, como han defendido los estudiantes, donde no sea necesario endeudarse, donde la educación se construya como un punto de encuentro entre diferentes, un punto de igualdad entre diferentes, y que además se tenga una visión sistémica de lo que el país requiere. Y eso es una discusión ideológica. Yo creo que no hay que tener miedo a que el país enfrente discusiones ideológicas. Ahora, lo que sí creo que es importante decir es que a veces a los estudiantes se les acusa de sobreideologizados, y Chile tiene el sistema más mercantilizado del mundo en educación. Esta idea de que el Estado solamente, o sea, de que la educación pública sea solamente el 30% de la matrícula, de que las universidades del Estado reciban un 10 o un 15% de su presupuesto como fondos directos del Estado, que los estudiantes tengan deudas de 40, 50 millones de pesos cuando egresan, que las universidades y los centros de formación técnica puedan lucrar, y por lo tanto las carreras que decidan impartir sean simplemente las que les permitan juntar más plata, que tengamos CIMSE prácticamente todos los años que tienen que los niños van al colegio, en vez de dedicarse a jugar y aprender, que tengan que estar desde primero básico adiestrándose para poder responder pruebas estandarizadas que no tienen nada que ver con su contexto. Ese es el nivel de sobreideologización más grande del mundo. Me queda una última pregunta, Andrés. El tema es eterno, podríamos estar días y días en esta, pero ¿cómo se sale de aquí? ¿Sabes por qué? Porque hay un gobierno que comprometió una ruta a recorrer para llegar a una reforma, pero hay un gremio que es los docentes que no está conforme con lo que se está haciendo, los estudiantes no están conformes, la gente no quiere más movilización. O sea, ayer escuchábamos a los comerciantes de la Alameda que estaban hasta más arriba del sombrero con esta historia. Hay un problema de orden público que es un hecho objetivo. ¿Cómo se sale de aquí? No es fácil. No, yo creo que con voluntad de poder construir un acuerdo social real sobre educación. Y ojo que eso no es solamente la crisis a la reforma educacional. La reforma educacional se ha convertido en el centro de los problemas de Chile. Acá tenemos un gobierno que promete un proceso constituyente. Si no son capaces de sacar adelante una reforma educacional con el nivel de consenso que se requiere, van a ser capaces de hacer un proceso constituyente que efectivamente pueda relegitimar la actividad política en Chile. Se ve bien dudoso, o sea, hay mucho en juego en la reforma educacional, y la única forma de salir adelante es decir que se sienten los rectores, los estudiantes, los profesores, incluso los sostenedores que no se han dedicado a lucrar, sino que se han dedicado a educar. No, pero y seguimos con disposición a llegar a un acuerdo, a construir un acuerdo. Y ahí el gobierno es el que ha estado una y otra vez con una soberbia tremenda, mandando a la gente a discutir al Parlamento, cuando el nivel de rechazo frente a la reforma educacional es tremendo. Yo creo que acá el señor Izaguirre tiene una responsabilidad política tremenda en el fracaso
que ha sido la reforma educacional y no ha tenido ninguna disposición a cambiar el rumbo. Los estudiantes y los profesores han manifestado una y otra vez que quieren sentarse porque son los principales defensores de que haya una reforma educacional, pero una reforma educacional que efectivamente permita construir un Chile diferente y no mantener el que tenemos hasta ahora. Andrés, muchas gracias por venir. Vamos a seguir conversando para largo, porque